Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias a todas y todos por venir, especialmente en un día feo, así como hoy un poco incómodo, que estábamos comentando antes que en estándares alicantinos es como el diluvio de la Biblia. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al centro por acoger esta conferencia y por supuesto muchísimas gracias a Teodosio Fernández por prestarse. Creo que esta semana, no sé si es la tercera vez, a dar aquí una charla, una clase, lo que sea. Muchas gracias. Bien, si os parece, vamos primero a escuchar la conferencia y luego podemos hacer algunas preguntas, tanto quienes estáis aquí como quienes estén viendo el streaming, si pueden hacerlo a través del chat. Trataremos de estar atentos a esos comentarios. Para mí es una alegría y creo que para todos es una suerte que podamos hoy recibir aquí a Teodosio Fernández en el CEMAP. Creo que es casi imposible interesarse durante un tiempo más o menos largo por la literatura hispanoamericana sin haberse cruzado en algún momento con el nombre de Teodosio Fernández o con uno de sus textos. Y yo además he tenido como la suerte de coincidir con él aquí y allá en conferencias, en congresos y demás, y de escucharlo unas cuantas veces. Así que creo que somos afortunados esta tarde. Como creo que no tenemos tampoco muchísimo tiempo y me parece más interesante que lo escuchemos, la presentación va a ser muy breve. Teodosio Fernández es licenciado en Filosofía y Letras en la Complutense, aunque empezó en Oviedo, he descubierto hace 5 minutos, y doctor por la misma casa con la tesis El teatro chileno contemporáneo. Actualmente es catedrático de Literatura Hispanoamericana y miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua. Aunque no exclusivamente, la mayoría de sus investigaciones se ocupan sobre todo de la literatura hispanoamericana moderna y contemporánea y ha dedicado especial atención, y esto también lo considero yo una suerte, a las letras argentinas, precisamente. En este campo ha cuidado de ediciones académicas de autores centrales en el canon, como José Mármol o Roberto Arlt, o otros autores que no son argentinos como Alejo Carpentier. Al margen de esto y de numerosos, casi incontables artículos, capítulos, conferencias y demás, destacan sus libros sobre poesía hispanoamericana de los siglos XIX y XX, ambos en la editorial Taurus, su monografía sobre Rubén Darío y sus contribuciones a la historia de la literatura hispanoamericana en colaboración con Selena Millares y Eduardo Becerra, así como su ensayo Literatura hispanoamericana, Sociedad y Cultura, publicado por ACAL, que recomiendo mucho. Y bien, voy a parar aquí con la presentación. Hoy vamos a escuchar una conferencia que va a funcionar, como sabéis, también un poco para quienes cursan Introducción a la Literatura Hispanoamericana, un poco como una clase extra, o no tan extra si sois del grupo 2, porque estamos en el horario de clase, y con un tema que para mí no puede resultar más atractivo y que además no puede encajar mejor en el temario, en el punto en el que estamos del temario. El título de la conferencia es Cultura y frontera sobre la configuración imaginaria de la Pampa argentina. Teodosio, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Ferran, y muchas gracias, Beatriz, por darme trabajo, dar trabajo a este jubilado que casi ha perdido el hábito de hablar en público, o sea que os prevengo que saldrá lo que tenga que salir. Ferran me dijo que hablara de algo que he venido también para un máster para hablar de literatura y ciudad, así que si me cambio de tema me disculpáis, pero voy a tratar de no cambiarme de tema. Me habló de que estabais en este momento algunos preocupados por textos como La cautiva o como el Martín Fierro y que habéis oído hablar de Civilización y barbarie y la vida de Juan Facundo Quiroga de Domingo Faustino Sarmiento. Y yo digo, bueno, pues voy a ver qué añado desde mi búsqueda, porque quizá esto que voy a hacer tiene que ver con lo que digo, anda, ¿por qué había entendido yo tan mal esto? Pues con estos datos históricos o con estas ilustraciones pictóricas puedo ayudarme a entender mejor lo que pasaba. Porque, bueno, ¿y por qué se hizo esa literatura? ¿Y cuánta literatura se hizo? Esta literatura de frontera a la que me quiero referir tiene que ver con fronteras interiores. Y entendemos por fronteras interiores
las que se daban o se dieron dentro de lo que políticamente parecía un país, pero que no era tal, y es mejor que sepamos que lo que se llamaba la frontera tenía que ver sobre todo con que había un territorio que las autoridades de los países no controlaban. Esto era especialmente patente en el sur, en Argentina, en Chile, porque cuando llegó la independencia, por ejemplo, el gobierno chileno, no hago más alusiones a Chile, sino que queda más remedio, pero cuando se independizó Chile, allá al final, tenemos ahí un mapa allá. Mirad aquella cosa que era Chile, ¿la identificáis? Pues ese mapa es muy malo porque toda la zona que estaba al sur de un río que se llama Biobío, eso era zona mapuche. Los chilenos apenas se habían enterado de que eso era territorio chileno y solo, eso lo recuerdo bien, porque me llamó la atención, allá para 1860 apareció un francés que se llamaba Orly Antoine de Tunán, que se declaró, con la ayuda de algunos loncos o caciques mapuches, se declaró rey de la Araucanía y Patagonia. Entonces resulta que los chilenos se dieron cuenta de que había peligro, lo capturaron, lo expulsaron, y por esa fecha empezó la campaña chilena para entrar en territorio mapuche. Bueno, en el caso de Argentina, ¿qué pasaba? Para que tengáis una idea, quizá lo tengáis, pero como yo no sé si la tenéis, pues he traído unos mapas para empezar, pues mira, ¿dónde está Buenos Aires? Ahí, Río de la Plata, ¿no? Entonces, eso sería el mapa de los virreinatos. Lo que está en amarillo sería lo que a partir de 1776 fue virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué me remonto a que sepamos eso? Porque luego haré referencias. Porque todo esto que tiene que ver con la cautiva y con la cautiva, que recordáis que es que hay una mujer a la que capturan los indios, se la llevan con su marido herido. Bueno, es un poema romántico de exaltación de la naturaleza salvaje, de lo que se conocía como el desierto, y que un sino fatal la lleva a que él muera y ella también. Porque, como el poema dice, en algún momento determinado, los indios escapan con el fruto del malón. El malón es la incursión indígena. Y digo que tuvo mala suerte porque escapa para salvarse de los indios y luego vienen los milicianos y matan a los indios y se supone que recuperan a los cautivos, salvo a la protagonista del poema que tuvo la mala suerte de irse. Bueno, en todo caso era un tema que es importante que lo tengamos en cuenta. Si nosotros, porque no hay literatura de fronteras y no hay cautivas. Esto tampoco es una novedad. En el siglo XIX en Argentina, por ejemplo, tuvo cierta actualidad el tema de Lucía Miranda. ¿Quién era Lucía Miranda? Pues en los primeros tiempos de la conquista, una mujer que murió en un fuerte cerca del río Paraná, en un río que se llama Carcarañá, en lo que hoy es provincia de Santa Fe en Argentina, que, en fin, se enamoró un indio de ella y eso le costó la vida. Si queréis hablamos de eso, pero no voy a desviarme. Vamos al siglo XIX. Entonces tenemos, fijaos en lo que es el río de la Plata. Esto, ahora seré más preciso, ese mapa, ya digo, que es un mapa que pone en amarillo lo que sería el virreinato del Río de la Plata a partir de 1776, o sea, a final del siglo XVIII. Y que es falso porque realmente la mayor parte de ese territorio no lo había pisado un blanco, salvo que fueran algunos de los expedicionarios que a lo largo del tiempo, sobre todo en el siglo XVIII, hicieron incursiones. Este es un tema que también me interesa porque estoy pensando en escribir algo sobre las expediciones ilustradas a la Pampa. Aquí, con la colaboración de los colegas de Alicante, escribí algo sobre las expediciones a la Patagonia. Pero bueno, la Pampa se me había quedado descuidada. Y entonces, bueno, otra cosa que quería deciros, para que veáis que a veces nuestra imaginación necesita ir
hacia datos de época, porque si no, no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Cuando se produce la independencia, no se produce la independencia. Aquí también hay mucha... Yo trataré de dar pequeños detalles históricos de rectificación sobre lo que normalmente escucho. Fijaos, habéis oído hablar de Domingo Faustino Sarmiento, habéis oído hablar de unitarios y federales. O sea, los argentinos consiguieron la independencia y se dedicaron a matarse entre sí con entusiasmo. Y esto lo menciono también porque lo de los indios tampoco es ajeno a estas cosas. Entonces, fijaos, esto lo pongo para que os hagáis una idea. Eso que ahora se dice pueblos originarios eran básicamente las poblaciones, más bien nómadas, que habitaban en lo que es la Patagonia, que sería, no tengo modo de señalar si no es con el dedo. Si yo veo allí donde pone Buenos Aires y hago así, luego lo veremos en algún otro mapa. Vemos que, ahora en otro mapa lo veremos, al sur los españoles habían conseguido poner una sola población, Carmen de Patagones, luego lo veremos. O sea, que era territorio no controlado. Y eso es importante que lo tengáis en cuenta, porque decís, bueno, ¿dónde se dan los escenarios de los malones que aparecen en la cautiva y de lo que luego nos va a hablar José Hernández en el Martín Fierro? Pues en esa zona norte de lo que aparece en verde ahí. Vamos a ver si hay mapas que nos parecen. Bueno, ahí os lo he puesto también para que sepáis que había una zona en ese... Fijaos, dicen que se independizan en el 10. Declaran la independencia en Tucumán, en el Congreso de Tucumán, en el 16. Este mapa es aproximadamente, bueno, está hecho tratando de recuperar lo que era en 1815. Lo que tenéis en azul era la Argentina unitaria. Lo que tenéis en rosa, o es rosa eso, ese color. Bueno, ¿es salmón? Sí, eso que dice Liga de los Pueblos Libres. Eso era en el año 15 la zona federal. O sea que se repartía en el territorio de una manera variable y mientras se pegaban entre ellos, pues, digamos, pues esos territorios estaban, digamos, experimentando un proceso al que luego me referiré con la ayuda también de la gauchesca. Bueno, ahí para que veáis un poco eso que tenemos ¿veis la zona de Buenos Aires? Más abajo, las únicas zonas un poco montañosas que están en blanco, en la provincia de Buenos Aires, ahí donde pone Bahía Blanca, que son la Sierra de la Ventana y la Sierra de Tandil, y bajo, donde pone Bahía Blanca, todavía más al sur, en otra especie de cabo que pone Carmen de Patagones y Viedma, hasta ahí llega la provincia de Buenos Aires actual, es el campo de acción de los pueblos originarios a los que nos hemos referido. Un mapa para que vayamos acercándonos. Me interesa que para todo esto tengamos en cuenta que ahí está Buenos Aires, ahí se marca un río, ese es el río Salado, esa es la frontera real en tiempos de la independencia y durante muchos años más entre el territorio indígena y el territorio argentino. Bueno, ahí esas cosas que aparecen con rayitas son las sierras que mencionaba antes y siempre tenemos en cuenta una cosa que es importante para fijar nuestra imaginación, y es que hay un río que es el que marca, por decirlo así, la frontera entre lo que conocemos como la Pampa y lo que conocemos como la Patagonia. Y eso es el río Negro, que es, no sé si se lee, el Negro, ahí lo tenéis. Hoy día, si uno va por esa zona, pues la provincia de Buenos Aires está al norte y la provincia de Río Negro, ya en la Patagonia, o el norte de la Patagonia, es
el territorio de los Patagones. Más ideas para que le fijéis esa imaginación de cuando empiezan a pasar estas cosas de las luchas de frontera. Veréis que hay una serie de poblados, de poblaciones ahí, ranchos, chascomús, etcétera. Eso marca un poco la frontera que hubo en esa época a la que me refería, y eso normalmente también nos ayuda a entender, nos puede ayudar a entender lo que pasaba, que tiene que ver con cómo se fue incorporando territorio a la Argentina. Pues se iba incorporando a partir de Buenos Aires fuertes, donde esto es algo que aparece en el siglo XVIII, que van generando poblaciones. La mayor parte de esas cosas son hoy ciudades de la Argentina. Y ese procedimiento o ese proceso es el que nos ayuda a entender algo que la gauchesca nos muestra. Esto, cuando yo vengo al máster de literatura y de ciudad, descubro que si no mirara los planos no me enteraba nada de lo que decían las novelas. ¿Por qué? Pues porque pasamos por las cosas sin... Pero como yo tenía que buscar una explicación visual para mí de lo que pasaba con los gauchos y con los indios, entonces cuando yo ahora leo Martín Fierro lo leo de otra manera que si no tuviera estos datos. Por ejemplo, ¿qué recordáis de Martín Fierro? Es un señor que tenía hacienda y familia, y que tenía hacienda, quiero decir, hacienda, ganado, y hay datos históricos del momento al que pertenece. A vosotros no os dirá nada un tal Gainza que aparece allí, que era el ministro, y ese señor era el ministro de Gobernación de alguien que a lo mejor eso es familiar, Domingo Faustino Sarmiento. El presidente, o sea, yo puedo fechar lo que pasa en el Martín Fierro. Cuando era presidente Sarmiento, últimos años 60, primeros 70. ¿Quién era el ministro de la Gobernación? El Gainza, que aparece ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando? O sea, porque la poesía gauchesca, en buena medida, es una poesía de protesta por la situación social del campesino. Lo hace gente que no comparte con Sarmiento los ideales de civilización y barbarie. Esto también a lo mejor requiere una aclaración. Que luego aparecerá, ¿no? Yo cuando he visto... Bueno, los indios siempre eran salvajes, bárbaros, ¿no? Hay excepciones, pero en la literatura era la contraposición civilización-barbarie en base al indígena frente al europeo civilizado, que es un poco el planteamiento ilustrado. Pero si nosotros leemos Martín Fierro, resulta que no está de acuerdo con Sarmiento, porque si nosotros leemos a Sarmiento, el dilema civilización y barbarie es más bien ciudad-campo. Mundo rural frente a civilización de la ciudad. Y podríamos decir Europa frente a América. O sea, la América profunda sería la bárbara. La América tradicional sería la bárbara, incluso la española. A medida que uno avanza leyendo civilización y barbarie, pues evidentemente hubo ciudades civilizadas como Córdoba, pero el campo irrumpe en las ciudades con Quiroga, con Juan Manuel de Rosas, que luego pondré. Entonces esas cosas que habéis oído tienen un sentido político y cultural profundo. Y yo ahora cuando leo el Martín Fierro veo que lo reclutan a la fuerza. O sea, que es un maltratado por el Estado. Que lo tienen allí maltratado y sufre un malón. Habla muy mal de los indios, porque realmente el gaucho era el que sufría al indio. ¿Por qué? Pues porque era el campesino indefenso. Esto también requiere una aclaración. ¿Por qué era el campesino indefenso? Porque estaban allí los indios. No sé si esto me puede servir. Digamos, no había problema de este tipo en el siglo XVII, por ejemplo, al principio. ¿Por qué?
Pues porque toda esa zona estaba poblada por indios nómadas, y el problema se creó. Hay un tal Félix de Azara que hizo algunas expediciones por allí, al final un naturalista que hizo hizo un estudio de los fortines a finales del siglo XVIII, y lo explica, y creo que es la fuente más ajustada a lo que pasó que yo he podido ver. Sabéis que, si no sabéis lo cuento yo, Buenos Aires fue fundada 2 veces. En el año 1534, un tal Pedro de Mendoza, a ver si a lo mejor hasta lo he ilustrado. Bueno, no nos vamos a quedar con... Os lo digo en 2 palabras. Ahora os voy a poner una cantidad de indios considerable. La fundan, es una pequeña ciudad y la gente se muere de hambre. No es una pequeña ciudad, es un poblado, la gente se muere de hambre, es una zona muy pobre. Y en el 1580 la vuelve a fundar un tal Juan de Garay, y ahí ya empieza a establecerse la ciudad. Era un terreno pobrísimo, o sea, no había ni para hacer casas. ¿Por qué? Porque no había piedra ni había madera adecuada. O sea que los comienzos tienen que ver con poblados, con casas de barro, adobe. ¿Qué pasa en el siglo? Que esa gente que malvive ahí va dejando vacas sueltas y caballos y yeguas sueltas. En el 17, en ese terreno que no producía nada, pero que era verde, que es la pampa, se superpobló de animales que se llamaban cimarrones, o sea, animales sueltos. ¿Qué pasó a lo largo del siglo XVIII? Que los campesinos de un lado, porque se insiste mucho en los hacendados, que eso es un fenómeno que se da pronto, quiero decir, hacendado como gente rica que tiene hacienda, pero eso es un fenómeno que a finales del siglo XVIII todavía prácticamente no se da. ¿Por qué? Por lo que diré después. Eso es un fenómeno casi de cuando se conquista el desierto y se reparte. Pero al principio son campesinos que no tienen dónde vivir y recogen unas vacas y unos caballos y los cuidan en haciendas como la de Fierro. Los indios descubren esa riqueza y establecen un fecundo comercio para ellos con los animales cimarrones, que se capturan en la pampa y se llevan hacia el oeste y terminan en Chile. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con la irrupción de pueblos de origen mapuche. No sé si esto, claro, no tenéis por qué saber nada de esto. Los mapuches son los araucanos de Ercilla, que no sé si ha pasado por nuestras vidas. Entonces, poblaban el sur de Chile y poblaban la cordillera en torno a lo que es Neuquén, la provincia de Neuquén, entre los ríos Neuquén y Limay, y poco a poco los mapuches eran belicosos, excelentes jinetes, y había que andar con cuidado con ellos porque, por lo que os contaré, os cuento ya. Normalmente esto, cuando me ocupé de las expediciones en el sur, por ejemplo, de un tal Masters, un inglés que fue desde el sur hasta el Río Negro, con una partida de tehuelches, todos los testimonios que daba tenían que ver con que cuando se encontraban los tehuelches o patagones con los mapuches siempre les daban a matar. ¿Por qué? Porque eran excelentes jinetes, guerreros, y bueno, era su modo de vivir, como desde la Araucana sabemos que era gente de cuidado. Bueno, pues la Pampa se pobló de esas digamos, etnias
porque yo no voy a meterme en estas cosas, lo dejo en mapuches, pero puedo aseguraros que luego se puede especificar. Lo que pasa que es muy difícil y además no vamos a perder el tiempo en eso, porque hay multitud de... A veces el jefe da nombre al grupo, a veces... y eso es circunstancial. A veces, la orientación geográfica da nombre al grupo. Por ejemplo, si yo digo Huiliche, me costó mucho tiempo entender que eso era gente del sur. Y si veo Picunche, que era gente del norte. Entonces, y si leo Calfucurache, pues ya sé que era la gente de Juan Calfucura. Esto, diréis, ¿a qué cosas se le ocurren a este señor? Bueno, yo me lo he pasado muy bien con esas historias. ¿Qué es lo que quería contaros? Bueno, volvamos a la literatura. Si yo leo ahora Martín Fierro, lo de la cautiva de Echeverría puede parecer un texto anecdótico. Pero si yo leo el Martín Fierro, veo que ahí hay una historia que tiene un arraigo, porque además estos gauchos van a terminar siendo el Martín Fierro el símbolo de lo argentino. O sea que es muy importante para una cultura. Y veo que el pobre Martín Fierro le va tan mal que deserta del ejército. Y tiene algunos incidentes y causa alguna que otra muerte más bien injustificable. Y finalmente está ahí contando sus penas con un tal Cruz, que cuenta sobre de las suyas, y por lo que hace a los indios en la frontera, concluye la primera parte del Martín Fierro, o sea, la del año 72, con que cruzan la frontera y se van con los indios. Cuando llegan a los indios están preparando un malón. Pero bueno, ellos dicen, cuando vamos allí voluntariamente es fama que nos tratan bien. Eso históricamente es así. Esto también nos ayuda a entender que la frontera, utilizad ese dato para empezar a saber que la frontera en realidad no era la de la cautiva, es una frontera totalmente permeable. O sea, cuando un gaucho se siente perseguido por la justicia, va y se pasa al otro lado. Añadiría más. Si nosotros miramos, hay un libro que a lo mejor les has mencionado, que es Una excursión a los indios ranqueles. Si tenéis oportunidad, pues lo leéis, porque es un libro muy interesante de alguien que se va a una zona que hoy está en la provincia de La Pampa, donde estaba una variante que era de estos indios llegados del oeste, que eran los ranqueles o ranculches, gente del cañaveral, me parece que se traduciría, y que, bueno, ahí podemos comprobar algo que es lo que vemos como Martín Fierro, que los que quieren refugiarse entre los indios son bien tratados, solo tienen que sumarse a los malones. Entonces, podemos empezar a partir a descubrir cómo era la frontera. ¿Qué era la frontera? Pues un territorio muy transitado. Los indios atacaban las poblaciones blancas. Las expediciones de los blancos salían corriendo tras los indios. Poco, Poco. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el desierto era un territorio misterioso. Se consideraba que las tribus, y en principio era así, eran nómadas. Por lo tanto, meterte en el desierto hubo alguna expedición célebre y triste, era arriesgarte a morirte de sed. O sea, un ejército se mete no encuentra agua, porque sí, está todo muy verde, pero cuidado, son muchas millas. Y entonces, yo leyendo Martín Fierro ya me doy cuenta, anda, pues estos se van para allá. ¿Cuál era la obligación del que llegaba? Políticamente esto fue significativo, porque no era que fueran gauchos miserables los que se podían refugiar de la justicia. Es que en la guerra esa que hemos mencionado entre federales y unitarios, los federales que perdían se refugiaban entre los indios. Y los unitarios que perdían
se refugiaban entre los indios. Y los malones finalmente tenían una notable participación blanca. Esto parece que... Yo empecé a advertirlo literariamente con el primer texto que yo conozca que habla de estas cosas, que es un poema, bueno, no sé, es un poema que era una oda al coronel Rauch, que no sé, que era de origen alemán. Aquí, si queréis, os meto otro. Aquí para encontrar un apellido como los míos en Argentina es difícil, ¿no? Es que no se llama Rauch, pues, pues se llama de la Valle o cosas así. O sea que veremos, nosotros pensamos que solo hay apellidos italianos después, pero desde el principio hay apellidos de todas partes. Bueno, en este caso del coronel al que me refiero es porque sabéis que la independencia de América se produjo en el contexto de las guerras napoleónicas, ¿no? Napoleón perdió la batalla esa que decían por ahí de Waterloo, que creo que más exactamente es Waterloo, pero perdió y entonces quedaron cantidad de soldados que no sabían a dónde ir. 7.000 británicos se fueron con Simón Bolívar, por ejemplo. Y en Argentina, en mucha menor medida, pues, por ejemplo, este Rauch hizo ya en los años 20 alguna expedición de castigo contra los indios. Y eso me sirve para deciros dos cosas. Una, que las muestras de la literatura de las cautivas y de los malones es más amplia, porque el primer poema que yo he detectado es del año 27 sobre este coronel que había actuado en una expedición indígena, los indígenas terminarían matándolo, y ese primer poema lo escribió un tal Juan Cruz Varela, que fue el más importante poeta neoclásico de la Argentina. El neoclasicismo es algo de los últimos años del periodo hispánico, pero es el primer año, es el arte y la cultura de los principios de la independencia. Y los que hablaron de la Atenas del Plata aplicándolo a Buenos Aires fueron los ilustrados de los años 20. Incluso ahí es donde se hizo la primera constitución unitaria, que fracasó. Bueno, o sea que ya tenemos ahí más cosas sobre esto de los... ya sabemos por qué se planteó, o sea, una disputa por vacas, que fácilmente incluyó mujeres, porque ya que hacías la expedición, pues te llevabas vacas, caballos. Los indios tenían fama de que lo que más disfrutaban era la carne de yegua. Y también vamos entrando en otra cosa, que es las relaciones que se van estableciendo entre ambos lados de la frontera. O sea, hay intercambio, o sea, los indios intervienen desde el principio directamente en la política argentina. Esto yo lo he ido analizando, pero recuerdo que los primeros datos los tuve hace mucho tiempo, leyendo, por ejemplo, a un tal Charles Darwin, que era un señor que andaba por ahí, que iba con un barco que se llamaba el Beagle, y que fue hacia el sur, y que se apeó ahí en el Río Negro, que hemos mencionado, y cerca de... no, un poco más arriba, no está ahí, el Negro, había otro río un poco más arriba, que es el río Colorado. Ahí estaban las tropas de alguien que seguro que eso es familiar. Estaban las tropas de Juan Manuel de Rosas, en el año 33. Ese que fue durante el tiempo dictador de Buenos Aires, tenía ahí, estaba realizando la primera campaña que se llamó del desierto, y ahí había 700 indios a su mando, y entonces estamos viendo que los indios están... entonces, no sé si voy dejando en evidencia que esto de la frontera es un chiste de mala información. Y vuelvo a Martín Fierro. Martín Fierro se va con ellos, lo pasa tan mal, su amigo Cruz muere en una epidemia y finalmente ahí tenemos
el episodio más famoso de la cautiva que vuelve. ¿Y por qué vuelve? Pues ahí tenéis un episodio de los que reiteradamente se comentaban a propósito del cautiverio de las mujeres blancas entre los indígenas. O sea, eran cautivadas y puestas a todo servicio para los indígenas. O sea, el comercio de mujeres se hizo célebre entonces porque las mujeres eran vendidas por menos precio que las yeguas. Y Martín Fierro nos ofrece un caso y nos invita a analizar qué pasaba. Esto es lo que pasaba ya. Bueno, lo de las cautivas, a veces, por lo que se puede deducir de Mansilla y de otros testimonios, conste que también hay testimonios de gente que estuvo del otro lado. Por ejemplo, si algún día tenéis tiempo y ganas, hay unas memorias de un cautivo que se llamó Santiago Avendaño, que son muy interesantes porque ven este problema desde dentro, ¿no? De gente que ha sido, termina de cautivo entre los indios, y este Santiago Avendaño lo fue del cacique más importante que yo conozca de toda la época, que se llamó Juan Calfucurá. A ver si esto de los mapas, no sé, bueno. Este mapa nos puede ayudar a situar lo que quiero decir. Sí, esto ya sé que soy un lío, pero poco a poco esto lo hago para que os intereséis. Si esto no lleva a ninguna otra parte, yo veo ahí las sierras, veo aquí Carmen de Patagones y veo allí un sitio que se llama Salinas Grandes. ¿Lo veis? Salinas Grandes era el lugar, eran unas salinas. Entonces, la gente le gustaba poner sal a la carne. Y entonces, desde los tiempos del virreinato, se hacen expediciones a esa zona. Bueno, ahí se instaló yo es que me sé los nombres de los indios. Entonces, en este caso, el jefe indio de las Salinas Grandes era proveniente de Chile, llegó hacia el año 35 a la zona, eliminó a los que estaban allí, a otros indígenas, que eran borogas, también de Chile, y ese señor que llegó en el 35 no fue derrotado por el ejército argentino hasta el año 72. ¿Por quién fue derrotado? Por el ejército argentino con la ayuda de los borogas de un indio llamado Coliqueo y de los pampas de un tal Catriel. Insisto, la sociedad de aquella entonces no es como la suelen pintar. Esto pasaba como en la conquista de México. Había más indios del lado del conquistador que del otro. Y aquí en la conquista de la Pampa pasa lo mismo. Llega Calfucurá, eran los tiempos de Juan Manuel de Rosas, que es sobradamente conocido, y se instala en Salinas Grandes, eliminando todos los rivales, y durante un montón de años, Juan Calfucurá, la dinastía de los Piedra, porque Curá es piedra en mapuche, piedra azul, Calfucurá, pelean, determinan en buena medida la política argentina. ¿Por qué la determinan? Porque recordáis a este personaje que es Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas llega después de hacer la campaña del desierto a la que me he referido, pacta con Calfucurá. Calfucurá recibe mensualmente 2.500 vacas y 500 yeguas y más cosas mensualmente. Y durante ese tiempo Calfucurá ataca otras fronteras, pero no la de Buenos Aires. No sé si sabéis la historia de la Argentina, que es tan complicada como cualquiera otra, pero en el año 52 derrocan a Rosas, quieren hacer un país federal, se proclama una constitución federal,
Buenos Aires se separa de la Federación y es un estado independiente durante 8 o 10 años. ¿Qué pasaba? Pues que Calfucurá pacta con la Federación y ataca durante años Buenos Aires. Entonces esto de las expediciones indígenas es algo extremadamente complejo y extremadamente rico. O sea, es difícil explicar digamos, la riqueza en una hora ni en media, y además estoy empezando a aprendérmelo esto. Entonces, bueno, ahora leo Martín Fierro viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, Fierro, pues finalmente ya sabemos que vuelve y más o menos se integra en la sociedad, encuentra a los hijos y parece que es bueno que los gauchos tengan derechos y etcétera, iglesia y demás. Eso es lo que vosotros leéis. Pero bueno, yo con esta perspectiva me hice una idea de lo que estaba pasando en los tiempos de Sarmiento con el Martín Fierro. Si seguimos, bueno, no ha habido mucha literatura, la verdad, sobre indígenas o sobre este momento de los indígenas, pero yo recomiendo, que a mí me fue muy útil para estas cosas que estoy contando, que leáis. Había un tal Hilario Ascasubi. Nosotros no lo leemos normalmente, pero yo recomiendo que lo leáis porque es un poema muy divertido. Hilario Ascasubi era otro argentino, este había sido antirrosista y por haber sido poco afecto a Buenos Aires, pues se fue del país y estuvo bastante tiempo en Francia. Y en el año 151 empezó a dar, estamos hablando del siglo XIX, había empezado a dar a conocer un poema que es el que yo recomiendo que leáis, que se llama Santos Vega o los mellizos de la flor. Que eso, o sea, tengo un lío con estas cosas. Había por ahí unos gauchos cantando Santos Vega, los mellizos de la flor. Hay un payador es un cantor gaucho legendario que se llamó Santos Vega, que vivió, se dice, a finales del siglo XVIII. Ascasubi, esto es interesante, sitúa a Santos Vega hablando, cantando, contando, en los primeros años del siglo XIX, remontando la historia a los últimos tiempos de la colonia. O sea, ¿por qué yo me enteré de todo eso que pasaba con los indios en el siglo XVIII, que se llevaban las vacas y empezaron los malones y empezó a haber campesinos armados mal armados para defenderlos de sus territorios? Pues porque el poema de Ascasubi, Santos Vega, los mellizos de la flor, nos remonta a aquella época. Y entonces puedes seguir, puedes ir adquiriendo conciencia de los distintos periodos de paz mayor o menor. El virrey Marqués de Sobremonte, en el año 1804, llegó a un pacto con las tribus del desierto y eso se mantuvo más o menos hasta los años 20 del siglo XIX, cuando aparece ese poema de Rauch al que me he referido. Y es un índice para introducirse un poco en lo que eran esos poblados míseros que iban avanzando en la pampa. Bueno, o sea, más textos. Yo recomiendo esa lectura. Luego descubrí no hace mucho que había un Rafael Obligado, que es un poeta del 80, de los años 80 ya, y un tal Martín Coronado, que es escritor de esa época. También intentaron, escribieron un poema, pero solo nos han llegado 2 cantos y ni siquiera tiene título. Pero a mí me llamó la atención que volvían sobre el tema de las cautivas y además aparecía un cacique con nombre, porque no es frecuente que aparezcan nombres históricos, ¿no?, en esta literatura. Y ahí aparecía un tal Epumer, que
bueno, que es una figura histórica que yo también me he aprendido y que tiene que ver, porque en la expedición a los indios ranqueles aparecen los indios ranqueles, como hemos dicho, lógicamente, pero que son varios grupos, ¿no? Varios grupos, varios campamentos. El más importante es alguien llamado Mariano Rosas. Se llama Mariano Rosas porque lo había capturado Juan Manuel de Rosas y lo había cristianizado y le había dado nombre cristiano. Pero, bueno, Mariano Rosas muere y queda al mando de los ranqueles alguien llamado Epumer, que era hermano suyo. Bueno, el Epumer del poema, localizado. ¿Quién era Epumer? Pues un tipo que también alcanzó fama de valiente en los malones. O sea, atacando hasta el final, hasta los años 80. El tema, desde luego, es interesante también porque produce también, da resultados en las artes plásticas. No sé si me decía Ferran que si habíais visto algún cuadro o esto tiene. Hay muy pocos repetidos, un par de los bueno, que tienes. En todo caso, eso me sirve de confirmación de que no miento, que Ferran garantiza que. Entonces, a mí me llamó la atención que sí, bueno, ahí, ¿cómo se llegó a esto? Hay pintores nativos, pero lo que yo he podido observar en la Argentina del siglo XIX es que está llegando mucho viajero que tiene mucho interés por la pintoresca argentina del momento y que nos han legado pues pinturas en las que podemos encontrar un resultado visual que a veces pasa a libros, porque, bueno, algo que estoy mirando ahora, porque le había prestado escasa atención, es un libro de viajes a la América del Sur de los años 20 del siglo XIX, de un tal Alcide d'Orbigny, y donde aparecen, por ejemplo, esta ilustración que estáis viendo, que la he traído por una razón, no tiene nada que ver con las cautivas, pero nos ayuda a ver que en periodos de paz, y no solo en periodos de paz, hay indios en Buenos Aires. Y hay comercio de los indios en Buenos Aires. Eso lo podemos ir ampliando. Quiere decir, o sea, la frontera tampoco existió. O sea, se la estaban saltando unitarios federales que se refugiaban, y no solo eso, no había bandido que no se refugiara entre los indios. Porque al fin y al cabo, el Fierro nos puede caer simpático, pero había matado a un hombre. O no sé cuántos. Bueno, en fin. Entonces, algo que ayuda a entender eso son esas cosas. Pero, por ejemplo, esto es de una ilustración que todavía no he averiguado de quién es, hecha para esos viajes a la América del Sur de Orbigny. Estos indios aucas estarían por ahí por la Sierra de la Ventana, que os señalaba antes, y aparecen ahí con unos toldos. Si os fijáis, el vestidito de las boleadoras es parecido al de estos, ¿no? O sea que, ¿cuándo empieza la cuestión de las cautivas? Pues en la pintura. Hubo un señor al que yo presté cierta atención, porque bueno, la vida da para bastantes cosas, que se llamó Alexander von Humboldt, un prusiano que quería dar la vuelta al mundo con una expedición francesa y como el francés que la dirigía tardó en ponerse en marcha, se fue a América con autorización del rey español. Fue un gran naturalista, es fundamental para conocer la América del 1800, pero volvió a Europa y animó a Europa y a los círculos intelectuales europeos y norteamericanos y convenció para que se hicieran expediciones y para que fueran pintores a reflejar aquel mundo. Humboldt no quería que fueran a zonas tan aburridas como la Pampa.
prefería que se fueran al trópico, porque la fisonomía de las plantas para hacer pinturas era lo que él perseguía desde una perspectiva, digamos, científica. Pero le dio por qué saltarse la norma y fue a Chile. Y ahí, esto no puedo datároslo porque, no sé, hay mucha confusión en las pinturas, pero estuvo en Chile y ahí, por entonces era famoso un caso de esta señora que se llamaba Trinidad Salcedo, que los mapuches se la habían llevado, había conseguido escapar y terminó en un convento. O sea, hay personajes, ya veis, con nombre y apellidos entre los cautivos. Quedó fascinado con esto de los... Viajó a ver a los mapuches y parece que escuchó que del otro lado de la cordillera los malones eran frecuentes y entonces, allá por el año 37, cruzó la cordillera con la mala suerte que se cayó del caballo y quedó contrahecho para toda su vida. Pero bueno, esto lo podéis ver, hay una novela que se llama César Aira, es alguien que alguna vez puede que se cruce en vuestra vida. Es un escritor argentino pues de ahora y que tiene una novelita que se llama Un episodio en la vida del pintor viajero. Creo que es del año 2000, más o menos. Y ahí tenéis... Bueno, por cierto, si queréis leer algo sobre esto, Aira tiene una novela que se llama Emma la cautiva y que tiene que ver con estas cosas. Es una cosa delirante, ¿eh? No es una novela histórica. Y tiene otra que se llama La liebre, en que aparece Juan Calzugurá y Juan Manuel de Rosas y Manuelita Rosas, que por el apellido suena a hija de Juan Manuel de Rosas. Bueno, lo cierto es que Rugendas, o como Rugendas, se convierte en el gran pintor de estos temas. Se obsesionó y venga a hacer pinturas. Eso es la cuestión. Aquí tenéis una, o sea, esto es lo típico, ¿no? Lo que los indios llegan y matan a los varones y se llevan a las mujeres. Y se llevan a los niños, porque también eso, digamos, ya los crían en las costumbres indígenas. Y bueno, aquí tenéis un cacique picunche. Los picunches, si no recuerdo mal, son del norte. Pehuenche, ya decía que estos son todos de idioma mapuche, pero como he dicho, la denominación de cada pueblo puede ser geográfica o puede ser por quien los manda. Y entonces, si no recuerdo mal, los pehuenches son de la zona de Neuquén, de la montaña, en la que hay abundancia de estos árboles que se llama pehuen, que son una especie de pinos. O sea, gente de los pinares. Bueno, aquí tenéis otro malón. Este es muy célebre. ¿Por qué empezó además esto? ¿Por qué el grueso tiene que ver con los años 40? Pues tiene que ver con lo que habéis leído, con la cautiva. ¿Por qué? Porque, bueno, ese episodio de Rugendas en la zona actual de la provincia de Mendoza fue el año 37, 38, porque creo que estaban en los Andes cuando celebraban el cambio de año, creo recordar. Entonces, básicamente, la experiencia es de principios del 38. Volvió a Chile, pero luego pasó otra vez por Argentina y en Montevideo estaba ese amigo vuestro que se llama Esteban Echeverría. Y entonces ahí se encontró Esteban Echeverría, conversaron largamente de cautivas y entonces buena parte de estas pinturas están generadas por esa fascinación, por eso que vosotros habéis leído. Y entonces una de las más famosas, más difundidas es este rapto de la cautiva. Bueno, se volvió a Europa y siguió pintando malones y eso se contagió también a la pintura, porque este es un pintor argentino. No sorprendan los nombres ni los apellidos, por lo que hemos dicho antes, porque cada uno era hijo de su madre y de su padre, y desde el principio se llenó de población
de los más diversos orígenes. ¿Por qué he puesto estas cosas? Porque si leéis sobre esto, normalmente los que luchan contra los indios son los blandengues. ¿Qué son los blandengues? Hasta donde yo he leído, en el siglo XVIII, cuando empezó a plantearse el conflicto con los indígenas, pues, como he dicho, los campesinos, que luego hemos llamado gauchos, o paisanos, porque eso de gauchos es más literario que real, los paisanos recogían vacas y luego formaban sus estancias. Y cuando empezaron a producirse las incursiones indígenas, no tenían defensa alguna. Realmente no la tuvieron. O sea, el Estado cuando actuó fue para masacrar a los indígenas, nunca para defender bueno, no hubo una organización. Entonces se crearon con campesinos, con la gente de los lugares, las compañías llamadas de blandengues. ¿Qué quiere decir ese blandengue? Porque algunos, no sé, había por ahí hombres blandengues. No sé si... Bueno, no eran estos en todo caso. Esto es de que blandengue parece ser, según yo he podido averiguar, pero estas etimologías, a saber, era porque cuando se constituían blandían la lanza. Porque no tenían armas de fuego. O sea, los indios tenían lanza y estos también tenían lanza. Luego pues se fue... Y bueno, ahí veis que les fueron poniendo uniformes, pero en esta figura todavía aparece algo del gaucho típico o del campesino típico. Y son las botas de potro, ¿las veis? Que dejan... que son... Es un calzado para ir a caballo, porque para ir por pisando tierra con los dedos al aire y porque las botas de potro eran piel de potro, ¿no? De la pierna del potro, y no protegía nada. Bueno, ahí tenéis un blandengue de Rubendas ya aquí tenéis una pelea entre indios y guardias nacionales, de otro pintor argentino. Aquí tenemos, bueno, los he puesto para recordaros que hubo un protagonista en el siglo XIX que se llamó Juan Manuel de Rosas. Ahí va a poner, pero en fin, esto solo lo pongo ahí para que os fijéis que hemos pasado de Buenos Aires, donde está Buenos Aires, y la línea esa más azul clara, que fue el territorio, digamos, argentino del principio, a cómo, con las distintas fechas que señalan ahí, se fue adelantando la frontera, hasta que en el año 79 el general Roca, que luego sería presidente de la Argentina, hizo la final campaña del desierto y como se acerca la hora, pues añado, la pintura argentina sobre estas cosas continuó. Aquí tenemos cuadros que a mí me parecen excelentes, de Juan Manuel Blanes, que este es uruguayo, pero vivía en Argentina, vivió muchos años en la Argentina. Este no lo conocía, este cuadro, qué bueno es. Y este otro. Sí. Bueno, o sea que son cuadros que reflejan mejor que los de Rubendas lo que era el malón, que veis que va el ganado, los indios, las mujeres, y también se ocupó de las cautivas. Esto para... Bueno, Oloscoaga, pues aquí dejó también un testimonio de lo que podía ser la Pampa antes de... Y esto es un clásico, pero este es un clásico ya podríamos decir, desde la pintura nacionalista argentina de los 90. Digamos ya es cuando estos temas pasan a ser como temas para la historia nacional, la identidad nacional y que tiene que ver un poco con lo que iba a pasar a continuación. No sé, un tal Enrique Gómez Carrillo, me recuerdo que para 1914 viajó a la Argentina y escribió un libro interesante que se llamaba El encanto de Buenos Aires. Era una Buenos Aires cosmopolita,
estaban queriendo ser más europeos que los de París, y sin embargo decía Gómez Carrillo que allí los escritores no hacían más que hablar de gauchos y gauchas. O sea que frente a la modernización, el escritor reaccionaba con los temas propios. Y para finalizar con las ilustraciones, quiero decir que a final del siglo, principio del siglo XX, aparece, que yo sepa, por primera vez el interés por las cautivas indias. Esta sería ya, digamos, la vuelta de la tuerca. Lucio Correa Morales, que era un escultor argentino importante de la época, pues nos dejó ahí un testimonio de lo que podía ser una mujer india con sus hijos después de la campaña del desierto, cuando el desierto definitivamente es incorporado a la Argentina. Bueno, esto podríamos seguir, pero yo creo que ya es la hora y que Ferran me dice que me calle ya. Yo creo que si que tenéis algo que plantear, volvemos hacia atrás conste que también tengo que decir algo. Yo en las lecturas, normalmente lo que se dice, lo políticamente correcto, pero yo no tengo ningún problema en ese sentido, es decir que los indios desaparecieron, que los eliminaron. Ya, pero una vez estaba yo leyendo un escrito de Rubén Darío, que es un amigo de José Carlos Rovira, no sé si lo conocéis. A José Carlos Rovira, ¿no? Bueno, pues es un amigo de Rubén Darío y amigo mío. Y entonces, este Rubén Darío, que era amigo nuestro, en Uruguay publicó un artículo en la prensa, que es uno de esos artículos olvidados, en que decía, y anda por Buenos Aires Manuel Namuncurá protestando porque no le han dado las tierras que le habían prometido. Y yo digo, anda, ¿pero este no lo habían masacrado? Pues no. En los años 80 había pactado con el gobierno, les habían dado unas tierras que Namuncurá consideró insuficientes. Otra vez estaba yo estudiando a un argentino del 19, que se llamaba Eugenio Cambaceres, y descubro que tenía un hermano que era políticamente importante, bueno, no sé si presidió el Congreso de la Nación, y de pronto descubro que en la hacienda del hermano de Cambaceres está acogido un tal Epumer, que era el ranquel al que me he referido antes. Entonces, vamos descubriendo algo que tampoco dice bien de nadie, que fueron exterminados o los cubrió el silencio. Ahora me inclino a creer que lo que pasó es que los silenciaron y que sencillamente la población indígena siguió allí y solo ahora se va descubriendo, porque claro, yo me acuerdo allá por el 2000 algo que fui a Argentina, de pronto la familia de Juan Calfucurá reclama su cráneo. Y digo, anda, pero ¿y está aquí la familia de Juan Calfucurá? Y bueno, ¿por qué lo reclamaba? Porque en el siglo XIX, cuando crearon el Museo de Antropología en La Plata, pues recogieron restos de indios para exhibirlos. Una cosa que se exhibía allí era el cráneo de Juan Calfucurá. Pero quiero decir que hay mucho que descubrir sobre esto. O sea, cantidad de familias indígenas que están reclamando cosas, territorios o tal. ¿Por qué? Pues porque las familias están allí. Y no están solo los indios amigos que se habían incorporado al territorio, sino que hay, incluso en Argentina, mucha población indígena que ha sido de alguna manera sepultada por el progreso y por la inmigración. Cuando todo esto coincide con la llegada de inmigrantes y entonces pues parece que allí todos son de origen italiano o español, pero no, hay de todo. Y yo, bueno, termino aquí, salvo que vosotros me planteéis alguna cosa porque ya es la hora sobrada.
Ahora, de acuerdo a lo que has dicho, yo ahora me vuelvo a replantear esto de la campaña de exterminio de Sarmiento. ¿Participaban indios en las campañas de exterminio de los indios en la época de Sarmiento? Bueno, te voy a poner el caso más célebre. Juan Calfucurá nunca se pudo, y esto es del tiempo de Sarmiento, nunca fue vencido. Llegó en el año 35, él exterminó a los borogas, me parece que del cacique Rondó. Los borogas también eran de origen chileno. Estuvo por ahí tomando partido por las distintas facciones, normalmente contra... aprovechaban las circunstancias políticas. Un momento malo para Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, es, por ejemplo, cuando Sarmiento. ¿Por qué? Porque Sarmiento llega al poder cuando se está librando la guerra del Paraguay, que es una guerra que vosotros no tenéis por qué recordar, porque no, pero yo que hice la mili por entonces, pues puedo deciros que Brasil, Uruguay y Argentina hicieron la guerra más absurda del mundo contra Paraguay. No dejaron casi un paraguayo varón. Creo que el porcentaje era de 16-1 las mujeres al final de la guerra. Luego las mujeres paraguayas se pusieron en la tarea y recuperaron la cosa. Pero en tiempos de Sarmiento se produce un gran malón de Calfucurá en el año 72. Esto tiene conexiones literarias, porque uno de los que llegó tarde a la batalla fue el abuelo de Borges, el coronel Borges. Pero el ejército argentino triunfó sobre Calfucurá cuando venía todo el malón con 200.000 vacas y cientos de prisioneros, sobre todo cautivas. Lo digo porque tenía a los indios. En su ejército, en la batalla, estaban los indios de Coliqueo. Digo que los indios porque era alguien que se llamaba, me parece, Justo Coliqueo, y él había muerto el año anterior, pero estaban sus hijos al frente de esos indios. Y estaban los pampas de Cipriano Catriel, del cacique general Cipriano Catriel, porque la mayor parte de los indios caciques tenían sueldo del ejército argentino. ¿A que esto no...? Bueno, yo lo descubrí porque me lo contó ese explorador inglés que hizo la excursión desde el sur, desde el penal de Punta Arenas, en Chile, subió un poco hacia arriba, se fue con una partida de tehuelches del sur, de patagones, y llegó al Río Negro y fue comprobando que los tehuelches no querían ir con Calfucurá porque lo que querían ir a Carmen de Patagones era cobrar las vacas y los caballos y las hierbas, la hierba, o sea, mate y cosas así que les daba el gobierno argentino. O sea, que no solo es bueno, más cosas. Nos hemos referido a los ranqueles. Había 3 caciques generales, porque esto también tenía su jerarquía, ¿no? Está por un lado el cacique, pero luego está el capitanejo y el caciquillo. O sea, ahí también son militarmente sociedades organizadas. El cacique Ramón, que era el más, digamos, europeizado de los ranqueles, que era hijo de una cautiva y que tenía a sus hijos más importantes con otra cautiva, antes de que se produjera lo del desierto, se había cambiado de lado y participó en fundaciones de ciudades en la zona. Y el batallón de ranqueles iba en el ejército argentino en la conquista del desierto. O sea, puedo abundar esto hasta el infinito, con nombres y apellidos, ¿eh? ¿No? O sea, que claro que en el ejército argentino había indígenas. Y claro que todos estos, los grandes caciques tenían título militar, grado militar, y cobraban.
no sé, este que iba con la expedición de Múster, este había cobrado primero del ejército chileno y luego del ejército argentino. Casimiro Biguá, que era un jefe de los tehuelches del sur, los patrones del sur, que eran esa gente que decía que se consideraban gigantescos, ¿no? Es lo que te puedo decir, ¿no? Eso es lo que he ido comprobando sobre el terreno. Yo creo que las cosas hay que... tenemos la obligación no sé, de estudiarlas. Yo sí que me he llevado sorpresas, ¿no? Entonces, se ha generalizado tanto que teníamos esos tópicos. Cuando has hecho la comparación con la conquista de México, que se ve clarísimo, efectivamente. Y el tema de los caciques, lo mismo. O sea, que no es lo mismo hablar del pueblo llano que hablar de un cacique. El cacique tiene unos derechos, lo tiene en todas las sociedades. Entonces, por lo que decías, ¿no? Ahora reclaman el cráneo del tal cacique. Sí, bueno, no ya no reclaman nada, pero esas figuras son claves, tenían sus sueldos, tenían sus... claro, eran figuras de poder relativo y se mantuvo durante mucho tiempo. Bueno, porque yo, viendo un poco lo que fue la conquista del desierto, pues el único nombre así importante de cacique que resultara muerto era uno de los ranqueles que se llamaba, que era conocido como Baigorrita, porque era ahijado de un militar unitario refugiado entre ellos que se llamaba Manuel Baigorria. Y este sí, murió en su ley allá por el río Neuquén, ¿no? Murió matando, o sea, en la guerra, en la campaña del desierto. Pero la mayor parte de ellos o se habían entregado y luego tampoco en el año 79 tampoco termina todo, porque en la zona del Neuquén se quedó todavía, pues no sé, por ejemplo, Valentín Sayhueque, que era el jefe de los indios manzaneros, que bueno, ahí había manzanas en la zona de Neuquén, de la cordillera, y por eso se les llamaba indios manzaneros. Ese se entregó en el 85 y creo que en Amuncurá también en el 85. O sea que no fue, digamos, todo eso es complejo, pero en principio digamos que hay muchas cosas por ahí que analizar. Y la literatura, pues, entonces lo que he contado a lo mejor no es tan de blanco y negro como cuenta La cautiva, ¿no? Y La frontera es mucho más permeable de lo que la literatura nos muestra. Bueno, ¿algo más? No hay ninguna pregunta, no hay nada que... Luego cuando os pregunte él, a ver qué pasa. Sí, todo esto va al examen, ¿eh? No, pero bueno, yo sí que yo rompería el hielo, luego si alguien se quiere animar. Has sido como muy puntual con lo de que se cumple la hora, pero es que son 2 horas de clase, o sea que no... No, yo lo que me dijiste, yo es No, que sí, sí. además, yo es que ya me hubiera dormido, entonces lo hago por vosotros. Quiero decir que si queremos preguntar alguna cosa, y Sí, cómo no. me consta que en clase algunas personas sí que hacen muchas preguntas. Yo te querría preguntar un par de asuntos, sí. Y también, claro, es que me doy cuenta con Argentina, además, sobre todo cuando te preguntan cosas, porque muchas de las cosas que has contado yo las desconocía, o otras como que las voy descubriendo ahora, ¿no? Es muy difícil, la de otros países no lo sé, pero la de Argentina es una historia que creo que es muy, muy difícil de simplificar. Cuando se te hace una pregunta, la respuesta casi siempre es, bueno, depende de en qué momento, en qué circunstancias. Claro. ¿No? Sobre todo la del 19, que es... Bueno, claro, porque es que hay demasiados factores. Seguir la propia historia, simplemente con ver que esto que nos referíamos de la organización del Estado es complicadísimo. ¿Por qué? Hombre, pues primero, porque ya visteis el mapa ese que puse al principio, de la Liga de los Pueblos Libres, que además la dirigía alguien llamado José Gervasio Artigas, que era de la banda oriental
que luego dejó de ser Argentina porque los ingleses, porque empezaron se pegaban todos con todos, ¿no? Entonces Argentina tiene en los años 27, 28 una guerra con el Brasil, ¿eh? Los argentinos aparentemente militarmente la ganaron, políticamente la perdieron, porque ahí intervenían los ingleses y los ingleses decidieron que ya que los brasileños y los argentinos peleaban por la banda oriental, lo mejor era hacer un país de la banda oriental. Y así nació la República Oriental del Río Uruguay, que además nació como Estado provisional. Total, el Artigas, que era un líder, en el año 20 ya se había refugiado en Paraguay. Allí había un señor que se llamaba el doctor Francia, que lo tuvo más o menos capturado. Entonces empieza toda esa lucha entre unitarios y federales y no hay forma, no hay ni siquiera organización del país. Y a veces, yo es que yo fui varias veces a Argentina y creo recordar, la memoria me puede fallar, que en las visitas al Palacio, a la Casa Rosada, que es el Palacio del Gobierno, no siempre estaban los mismos próceres. Quiero decir que en una de las últimas visitas estaba Juan Manuel de Rosas, el dictador, pues estaba allí como gran figura. Es que Milei sacó el cuadro de Facundo Quiroga, el otro día creo que lo llegamos a comentar en clase y os acordáis que me callé, esto es un lío, no voy a entrar. Pero es que cuando entró Milei al poder, como que sacaron a otra sala más vistosa el cuadro famoso de Facundo Quiroga con las patillas y tal. Hay un asunto... Claro, o sea, según el que gobierna, vamos a ver, pues le parece más interesante no sé, al que le gusta Quiroga no le gusta Sarmiento, ya está. Entonces lo saca, al que le gusta Rosas no le gusta Sarmiento. Entonces llega el gobierno peronista, pues a lo mejor saca a Sarmiento de la circulación. Y cuando ahora pues habrá puesto a Sarmiento, vete a saber a qué ha puesto. O sea, el cuadro que sacaron más adelante... Pero bueno, que yo no sé, como Milei es tan difícil de seguir, si es que tiene alguna lógica lo que hace, yo no lo sé. Claro, eso es algo que tendríamos que ver desde dentro. Sí. Y yo por lo que veía desde dentro es que cada vez que iba había un planteamiento. Entonces eran unos los héroes nacionales. Entonces el siglo XIX es especialmente complicado. ¿Por qué? Porque esto que contaba de que, primero, el que se convierte en el gran protagonista de la Argentina es Juan Manuel de Rosas, que es el gobernador de Buenos Aires y que gobierna no federalmente, sino para beneficio de Buenos Aires. Y además impide que haya una constitución. Luego vienen otros federales, los de Entre Ríos, los de Urquiza, echan a Rosas, ponen la constitución federal. Eso se convierte en la Constitución del 53. Entonces a los porteños no les gusta y se hacen Estado independiente. A los 8 años vienen otra vez los de Urquiza y derrotan en la batalla de Cepeda. Buenos Aires se ve forzado a incorporarse otra vez al país. En el año 61 hay otra batalla. No la gana nadie, pero por incompetencia de los federales la gana Buenos Aires, el liberalismo argentino, el general Bartolomé Mitre. Entonces todo eso es extraordinariamente complicado. Y además los que parecían luego más porteños son los que deciden la federalización de Buenos Aires frente a la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que a lo mejor como la historia de cualquier otro país es una sucesión de inconsecuencias. Pero bueno, nuestra obligación es conocerlo y ver cómo luego la cultura encuentra razones para irse construyendo. Y la verdad es que yo me lo paso bien con esta. No entiendo nada, pero me paso bien. Y esto de los indígenas, la verdad es que es extremadamente interesante. ¿Por qué? Pues porque es muy complejo, no es cuestión de ver las cosas como si fueran un bloque único, que nunca existió.
los indios, como los españoles y como los argentinos, lo han pasado divinamente matándose entre sí y es lo que hay. Entonces, lo único que podemos hacer es ver, pues, qué fue pasando y para mí, sobre todo, es no tragarme lo que me cuentan así a primera vista, ¿no? Porque es extremadamente complejo y yo creo que por eso es interesante. Y eso además nosotros lo podemos relacionar con los procesos culturales. Y naturalmente, si yo leyera a Juan Cruz Varela, a ver, por ejemplo, está contando 4 versos para que veáis el planteamiento. Está contando el Malón que el coronel Rauch los ha vencido y eliminado y dice cosas como esta. Para alabar a Rauch. Dice, y de playa extranjera, ya he dicho que era alemán, vino a nuestras playas, un guerrero experto, a exterminar la raza abominable de los tigres feroces del desierto. Pues hombre, la verdad es que tenían ganas de eliminarlos. ¿No? O sea, que estos eran los ilustrados. O sea, es bueno que se planteaba el conflicto en blanco y negro. Ese conflicto tenía que ver con digamos, el día a día. Pues no, el día a día era que había mercado. Martín García Meru escribió un libro de Buenos Aires 70 años atrás y ahí he visto pues referencias en esta época del exterminio a que había mercado de los indios pampas de Buenos Aires. ¿Por qué? Pues porque había pampas en la zona habitada por los campesinos y había un comercio activo. Los indios iban allí a vender pieles y a vender tejidos. Y, bueno, y entonces había el bárbaro desierto del otro lado, pero había o sea, podemos comprobar que la relación era mucho más intensa de lo que podíamos sospechar. Yo siempre cuando leía eso de la cautiva digo, bueno, madre mía. Pero luego cuando... Y hay otra cosa, si luego ibas viendo que la mitad de los caciques eran hijos de cautivas, o sea, eran mestizos. Pues ves que la relación interétnica también fue muy importante. Y la gente que se pasaba de lado, los unitarios que se refugiaban, los federales que se refugiaban. Entonces eso tiene un gran interés para saber cómo se fue produciendo yo diría que esa invisibilización del indígena, porque eso sí se produjo. ¿Pero por qué se produjo? Pues porque Argentina quería ser un país europeo. Cuando estuve alguna vez por la Patagonia vi estudios que decían que el 53 o 52%, bueno, no sé si esto vale la pena mencionarlo y si vale la pena creérselo, pero que el 52% de los argentinos tenía algo de sangre indígena. Y yo tengo amigos que voy a hablar de uno porque está muerto. Hay un escritor importante que se llama... No, porque nunca se sabe si la gente quiere... Pero Daniel Moyano, nacido en Buenos Aires y muy ligado luego a su literatura, a Córdoba y a La Rioja. O sea, que de un lado o de otro de la cordillera, digamos, esa variedad étnica, pues es una cosa que creo que ha sido invisibilizada. ¿Por qué? Pues hombre, esto, sobre todo el racismo, digamos, que se acumula, o sea, acrecienta a final de siglo, que es cuando
se extiende la convicción de que hay razas inferiores o superiores y eso, digamos que también tiene que ver con la realidad de los pueblos americanos, cuando se habla de que hubo un momento que también el mestizaje tuvo una prensa tremenda, ¿no? De eso me enteré leyendo a un boliviano que se llamaba Alcides Arguedas, que tenía un libro que se llamaba Pueblo Enfermo, y donde veías cómo se habían extendido las convicciones de que, bueno, los indios no eran malos, pero lo peor, los mestizos. ¿Por qué? Reunían lo malo de todos. Entonces, yo creo que todos esos prejuicios, y a veces con pretensiones científicas, influyeron también en el silenciamiento del indio real, ¿no? Pero luego cuando vas, pues descubres que la realidad es otra, es más rica bueno, y que nuestra obligación es conocerla, ¿no? Así que no sé si te he contestado, pero... Sí, ampliamente. No sé si hay algo... Yo te puedo seguir preguntando cosas, pero... No, bueno, hombre, yo lo que consideréis... no sé si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Bueno, voy a hacer solo una nota al pie, algo que ha comentado antes Teodosio. Cuando hemos hablado de Mansilla, sí que hemos hablado en clase, yo dije, no vamos a entrar aquí, pero acordaos, Eduarda Mansilla, que es la autora de Lucía Miranda, y Lucio Mansilla... Eran hermanos. Perdón, Lucio Vittorio. Lucio Vittorio Mansilla, eso que es el coronel, que yo creo que además es una misión diplomática, como va a los ranqueles, diplomática, política. Luego, iba a poner, pero no, creo que no. Bueno, los ranqueles, no sé si tenéis una idea del mapa argentino. Aquí está en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que podía ser un país europeo de las mayores dimensiones, y según camina uno hacia el oeste está la provincia que ahora se llama de La Pampa, que lógicamente por entonces no existía. En el norte de la provincia de La Pampa era donde estaban las tolderías porque sus instalaciones eran toldos, pieles, y en esa zona vivían los ranqueles a los que Mansilla efectivamente fue en misiones bueno, para establecer un tratado. Pero cuando nosotros leemos lo de la expedición a los indios ranqueles, ya vemos que cuando llega a Río Cuarto, que era una población, bueno, que sigue siendo una población, la villa de, no sé si Santa María del Río Cuarto, bueno, Río Cuarto, que está a las orillas del Río Cuarto, pues se ve que andan por allí los indios comerciando. Él se introduce y vemos que en las tolderías ranqueles había cautivos, había cautivas, había refugiados políticos, había bandidos, había de todo. Incluso había un militar que había ido para preparar el terreno, que era el coronel Rivadavia, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era hijo de Bernardino Rivadavia, que había sido presidente del país. Entonces, es un libro que yo recomiendo que leáis. ¿Por qué? Pues porque es un testimonio de primera mano. Hombre, si queréis leer... es que es muy entretenido, además. Es un libro, porque además era un conversador, y tenía gracia. Sí, además lo plantea como unas cartas a un amigo, ¿no? A un amigo que no me acuerdo cómo se llamaba, me acordé en algún momento, que era chileno y que el padre de Mansilla y el amigo y este que no recuerdo, chileno, fueron los primeros que propusieron la guerra ofensiva. El gobierno argentino no se atrevía más que a la defensa, ¿no? O sea, esto de establecer fortines que creaban un problema al día siguiente, porque si yo establezco una línea imaginaria de frontera y coloco un fortín, pero inmediatamente se crea un poblado al lado, pues
¿qué ocurre? Que al estar el poblado hay ganado y entonces los indios se llevan el ganado y las mujeres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para proteger ese fortín hay que adelantar la frontera para poner otro fortín. Y entonces es una que llamaron guerra defensiva. Y esa guerra defensiva fue la que las autoridades argentinas consideraron única posible. Y yo recuerdo que durante mucho tiempo pues, los únicos defensores eran el general Mansilla, que era un pariente de Rosas, que era padre de Mansilla. Ese era partidario de la guerra ofensiva, que fue la que hizo finalmente el general Roca, y que era lo que había intentado Juan Manuel de Rosas en los años 30. Entonces es un poco un barullo, pero es una historia pues tremendamente interesante. Y bueno, pues ahí está. No quiero yo abusar de la presencia de Teodosio, entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Sí, por allá ellos. Sí. ¿Por qué al final había unitarios que se recogieron en territorio indio? Claro, porque cuando se pegaban, el que perdía salía corriendo. ¿Y hacia dónde? Hombre, hubo gente que huía a Bolivia, pero lo digo porque en Bolivia creo que estuvo Bartolomé Mitre, por ejemplo. Creo que allí empezó a ser escritor. Pero normalmente los de las provincias centrales lo que tenían a mano era la frontera con los indios. Y este general Manuel Baigorria, que he mencionado, que fue el que dio nombre al cacique Baigorrita, o que se lo conoce así porque, bueno, porque era ahijado suyo, era unitario. Y allí se estuvo un montón de años. Se estuvo un montón de años, pues durante todos los tiempos de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, allí estuvo. Cuando fue derrocado Rosas, todavía le costó incorporarse porque quienes habían triunfado eran los federales de Urquiza, del gobernador de Entre Ríos. O sea que sí, allí no tengo noticia de que Calfucurá ni los ranqueles distinguieran entre unitarios y federales. Lo que sí se percibe es que si pactan con unos, atacan a los otros. Por ejemplo, si pactan con la Confederación, que es lo que hizo Calfucurá, se pasó el tiempo atacando a la provincia de Buenos Aires, mientras Buenos Aires fue independiente. Entonces, los grandes malones, porque a veces eran tremendos, de miles de indios de lanza, miles de lanzas, que le decía, pues normalmente aprovechaban las debilidades políticas de cada zona. Y luego federales, como cuando a partir del año 61, pues cuando Buenos Aires se impone en la batalla de Pavón, y más o menos, y entra Bartolomé Mitre, y claro, hubo muchos federales que estuvieron entre los indígenas. Pero vamos, que ya digo que a Calfucurá, que fueran federales o unitarios, creo que no distinguía. Hacía pactos con quien le parecía que era interesante y atacaba normalmente a aquellos con los que no había pactado. No quiero decir que no hubiera incursiones por libre, ¿no? Eso Mansilla habla de eso, ¿no? Porque tampoco es que fueran estados indígenas organizados. Yo controlo a mi toldería, pero más allá, 50, 100 kilómetros hay otra toldería y hacen lo que les da la gana. Y además hay partidas de indios que actúan por su cuenta. Había uno que fue célebre, que se llamaba el Indio Blanco, y que durante mucho tiempo no se sometió ni a los caciques. Entonces todo eso era pues un barullo real. Luego ya digo, si queréis pues ver un poco desde dentro, leed
las memorias de Santiago Avendaño, que estuvo mucho tiempo entre los indios porque estuvo cautivo y fue secretario de Juan Calfucurá, y después se pasó, bueno, cuando terminó Juan Calfucurá, se integró a la provincia de Buenos Aires, pero los indios le tiraban y entonces entró en contacto con el cacique general Cipriano Catriel de los Pampas, y tuvo mala suerte, porque en una batalla, en una de estas disputas internas pues precisamente cuando Sarmiento dejó la presidencia, fue elegido un tal Nicolás Avellaneda. A un tal Bartolomé Mitre, que había sido presidente antes, no le gustó el asunto y se levantó. O sea, una guerra civil. Le costó la vida a Cipriano Catriel y a Santiago Avendaño, porque se puso del lado de Bartolomé Mitre. Cipriano Catriel perdió la guerra y el ejército argentino lo entregó a sus hermanos, y sus hermanos, que también se apellidaban Catriel, lo lancearon. Y de paso lancearon a Santiago Avendaño. O sea que ahí corrías. Era una vida peligrosa. Así que, en fin. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues a leer los Santos Vega o los mellizos de la flor, que ahí también tenéis un buen... quiero decir, bueno, es la historia de dos mellizos, que uno es bueno y otro malo, pero de paso hay bastantes historias que tienen que ver con la frontera y con... Y ya digo, porque está ambientado a finales del periodo virreinal y digamos que todas las peripecias relacionadas con los indios concluyen cuando se firma el pacto del Marqués de Sobremonte de 1804, y entonces vemos que personajes que habían desaparecido resulta que estaban entre los indios y vuelven cautivas, se reconcilian familias, celebran, etc. Y es muy interesante para quien quiera saber de estas cosas. Estas otras cosas que he mencionado, de Juan Cruz Varela o de Rafael Obligado, pues son cosas muy menores, pero los grandes poemas son Santos Vega, Los mellizos de la flor y el Martín Fierro. Y luego tenemos La cautiva, que quizá en este aspecto fue el poema que más influyó en el imaginario cultural argentino. En parte también porque era una consecuencia del programa nacionalista de los románticos argentinos, porque Echeverría se ocupó de este tema como de otros que tenían que ver con aquello que consideraba propio, que fue el programa de la generación del 37, que él había anticipado en un prólogo a un libro que, si tenéis interés, pues podéis consultar. Yo creo que se puede consultar hasta en internet, porque no dejará de estar digitalizado, que era un poemario que se llamaba Los Consuelos, y ahí aparece un prólogo en el que dice que la literatura pues tiene que tener un color propio y un paisaje propio, y entonces la pampa es el paisaje propio. Ahí además la pampa se empieza a configurar como el espacio nacional por excelencia, ¿no? Y luego vendrá el gaucho, y eso pues hasta hoy, porque si nosotros miramos, antes os he dicho lo de los gauchos y las gauchas de principio de siglo, pero en los años 20, la novela argentina más, digamos, consecuente con este planteamiento se llama Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, y es el gaucho y la pampa como símbolos de la nación, ¿no? Así que estas cosas para los argentinos son
importantes, y para quien quiera conocer la cultura argentina, pues también. Estaba comprobando en la Cervantes virtual si está, tanto la de Santo Pedro como Sí está en la de Cervantes, ¿verdad? sitio Ranqueles. Así que, Pues muchísimas gracias. bueno, Yo no sé si no ha hay nada más. sido, si os habéis enterado de algo, me voy contento. Si no, pues te procuraré mejorar y me traes otra vez.